mucho de sí, ¿verdad? El viaje en Washington aprendimos mucho, tomamos una buena amistad, tuvimos que correr porque justo llegó la pandemia, aprendimos que Dios es soberano en la práctica, en el terreno. Y gracias al Señor, pues, como decía Abel, tiempo más tarde nos hemos vuelto a encontrar y estamos disfrutando de una bonita amistad. Así que muchas gracias a Abel, al pastor Luis también, por la invitación, y a la iglesia por la oportunidad de estar entre vosotros y compartir la palabra. Es un gozo, es una gracia del Señor estar en París, una ciudad muy bonita. Es la segunda vez que venimos así como familia y estamos viendo lo que nos faltaba, porque en el primer viaje que estuvimos en septiembre pues no pudimos ver algunas cosas y estamos disfrutando. Fuimos a ver el Palacio de Versalles y vimos cómo vivían las hijas del rey. Yo me conformo con una de las habitaciones de las hijas y vimos lo asombroso que es precioso. Ayer también estuvimos hace 2 días vimos el Sagrado Corazón, el barrio bohemio. Vimos ayer el Palacio de Napoleón en el Louvre y yo me asombraba, vi esa habitación y que me quedé impresionado por la belleza y ese gozo, ese asombro que teníamos todos. Estábamos Nerea, que le encanta el brilli brilli. Por cierto, vengo con mi esposa Nerea y con mis 2 hijos, Abraham y Aarón. Una bendición también compartir con ellos y Nerea y yo estábamos ahí diciendo wow, aquí sí. Ella decía, aquí sí que viviría yo, decía, ¿no? En la sala de Napoleón. Pero nuestro asombro, nuestro gozo, nuestra sorpresa contrastaba con la indiferencia de los trabajadores del Louvre. Ellos estaban allí prácticamente que no entendían el asombro. De hecho nos decían, venga, vamos ya, que cerramos el museo, vámonos ya. Y estaban impasibles, no les importaba para nada lo hermoso que era. Y eso es porque están acostumbrados. Yo pensaba, saliendo del Louvre, y esta mañana meditaba el peligro de que la costumbre nos robe el gozo del asombro. De que la costumbre nos robe el gozo del asombro y acercarnos delante de la majestuosidad de Dios, delante de la palabra del Señor, de un culto al Señor, como esos trabajadores del Louvre o de Versalles que prácticamente te meten prisa para que salgas, ¿no? con una total indiferencia. Y yo quiero que eso nunca me pase. Hoy me levantaba esta mañana y le decía al pastor Abel, decía, hoy celebramos que Jesucristo resucitó. Y que eso ha sido el primer pensamiento de mi día y que nos llene de alegría, de gozo, de asombro, y que nunca nos acostumbremos a eso. Que nunca nos acostumbremos. ¿Qué os parece si oramos al Señor y le pedimos eso? Que nos dé un corazón sensible ante la belleza, ante la hermosura de su majestad, y que nos permita asombrarnos delante de Él en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Señor, te pedimos que no nos permitas ser indiferentes ante tu belleza, que tu evangelio no deje de asombrarnos y que siga transformándonos, Señor. Gracias por esta preciosa iglesia, gracias por el pastor Abel, el pastor Luis, por cada hermano, cada hermana. Sigue santificándoles, Señor. Sigue revelándote a sus vidas. Y ahora, Dios mío, danos corazón, Señor, un corazón sensible para recibir tu palabra, oídos para escuchar espiritualmente lo que tú nos quieres decir hoy. Y ayúdame, Señor. Bendice este tiempo en el que tu palabra va a ser expuesta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a estar meditando en Habacuc, capítulo 1, el libro de Habacuc, del 1 al 11. Se trata de los llamados profetas menores del Antiguo Testamento. Se llaman profetas menores no porque sean de menor importancia. El término menor hace más bien referencia al tamaño de esos libros. Y Habacuc, en concreto, tiene solamente 3 capítulos. Pero son capítulos llenos de gloria, capítulos llenos de enseñanzas importantes para nosotros. Y lo cierto, quería empezar esta predicación diciendo que Habacuc es un libro muy sincero, desgarradoramente sincero, en el sentido de cómo el profeta expresa la experiencia humana delante del Señor. Es un libro que aborda preguntas que todos nos hacemos
cuando no entendemos a Dios, cuando Dios nos desconcierta, nos deja fuera de juego. A veces son preguntas que vienen en forma de queja, o de lamento, o de clamor, o de alegría, incluso de asombro, pero preguntas que vienen cuando el Señor nos deja totalmente descolocados. El título de esta predicación, en concreto, que aborda el primer capítulo del versículo 1 al 11, es ¿por qué Dios permite la injusticia? ¿Por qué Dios permite la injusticia? Porque creo, me atrevería a decir que, si no todos, la gran mayoría de personas nos hemos hecho esta pregunta alguna vez. O todos, sí, todos nos hacemos esta pregunta alguna vez. El tema es si Dios es bueno y Dios es soberano, si es todopoderoso y es bondadoso, entonces ¿cómo es posible que un Dios bueno, todopoderoso y soberano permita que ocurran cosas malas, permita la injusticia? Y ese también es el nombre del primer punto de la predicación de hoy. ¿Por qué Dios permite la injusticia? A veces parece que el mal se sale con la suya y el mal triunfa sobre el bien. Y en esos momentos nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Por qué calla? ¿Por qué enmudece? ¿Por qué no actúa? Y eso es precisamente lo que se pregunta el profeta Habacuc al principio del libro. Ahora, para comprender correctamente el motivo de esta pregunta es necesario que entendamos brevemente el contexto en el que vivió el profeta Habacuc. Recordemos que Israel estaba dividido, se había dividido a causa de una guerra civil que hubo cuando, en tiempos de Roboam, un hijo de Salomón, Roboam toma una mala decisión y finalmente eso desemboca a través de bastantes acontecimientos a que el reino de Israel se divida. Entonces la parte que queda del norte pasa a llamarse Israel, sigue llamándose Israel, y la parte que queda en el sur empieza a llamarse Judá. Israel, la parte del norte, es conquistado en el 722 por Asiria y entonces queda en la parte de Judá donde está la capital, que es Jerusalén, y Habacuc en este contexto profetiza en el reino de Judá, en el reino del sur, sobre el año 600 a.C. Ese es el contexto en el que nos vemos y lo cierto, lo que vemos a través del libro de Habacuc es que Judá se está viviendo un momento de una decadencia moral y una decadencia espiritual muy grande. Se trataba de una sociedad marcada por una violencia constante, era una sociedad violenta. De hecho, el profeta Jeremías, que es mucho más conocido que Habacuc, ¿verdad? Él profetiza de una manera contemporánea prácticamente con Habacuc, y Jeremías dice esto acerca de la ciudad de Jerusalén, la capital de Judá. Dice, como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella, Jerusalén, nunca cesa de manar su maldad. Dice, injusticia y robo se oyen en ella continuamente, en mi presencia, enfermedad y herida. Así es como el profeta Jeremías describe la ciudad de Jerusalén en tiempos de Habacuc, una sociedad en la que el sistema judicial se había corrompido. La justicia había dejado de funcionar, los jueces estaban corruptos, una sociedad llena de idolatría. La Biblia cuenta que antes de Habacuc, unos años antes, había vivido un rey en Jerusalén que se llamaba Josías, un rey que había encontrado el libro de la ley y había tenido un encuentro con el Señor, y en esos tiempos había habido una especie de avivamiento y parecía, vas leyendo la Biblia y dices, mira, parece que esto va a ir un poquito mejor, que Josías va a empezar una obra espiritual, va a ser la punta de flecha para que el Señor vuelva a levantar a Israel, en ese momento a Judá, como el pueblo de Dios, y que va a haber un avivamiento y parece que todo se va a arreglar. Pero justo sigues leyendo y cuando muere Josías, los reyes que le continúan a él son cada vez peores. Hacen lo malo a los ojos del Señor y todo lo que se había conseguido en tiempos de ese rey se viene abajo, se desmorona. Por eso mismo, el mismo Jeremías también recoge las palabras de Dios y dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Una sociedad llena de idolatría, de corrupción espiritual y moral, llena de violencia, de injusticia, de maldad. Y por esa razón, el profeta Habacuc, en ese contexto donde hay tanta indignación generalizada, injusticia, maldad, idolatría, se para delante del Señor y clama de esta manera. Versículo 1 del capítulo 1 dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y me haces que vea molestia?
Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El profeta clama a Dios y se queja por la situación tan horrible que está viviendo en medio de su pueblo. ¿Por qué? Pues porque la perfecta ley del Señor parece que no tiene ninguna importancia, y eso es porque los que supuestamente tienen que aplicarla son los mismos que la están contradiciendo, que la están torciendo, que la están malinterpretando y manipulando. El malvado parece que se burla del que trata de hacer las cosas bien, y Habacuc le pregunta a Dios: ¿por qué estás permitiendo esta situación tan injusta? ¿Por qué te quedas callado cuando el malo se sale con la suya, cuando la sociedad se corrompe? Cuando parece que incluso aquel que a lo malo llama bueno, sale prosperando. ¿Quién no le ha preguntado esto mismo a Dios en algún momento de su vida? Porque lo cierto es que hoy vivimos en una sociedad muy parecida a la que había en tiempos de Habacuc. En nuestros días también vivimos en un mundo en el que parece que se premia el mal, que se admira la vanidad y la mentira. Un mundo en decadencia, que cada vez tiene menos respeto por los valores correctos, que también llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, en el que se dice que todo vale, en el que se confunde libertad con libertinaje. Hay corrupción moral, hay confusión. El otro día andábamos, como decíamos antes, en el Palacio de Versalles, muy bonito, y cuando fuimos a los baños, estaba el baño de hombres, el baño de mujeres y el baño inclusivo. Yo estuve tentado en ir porque no había cola en el baño inclusivo. Digo, mira, me ahorro la cola. Total, inclusivo incluye pastores también, digo yo. Bueno, fuimos al de varones, hicimos la cola, hoy somos varones. Pero hermanos, tanta confusión, parece que es una sociedad totalmente loca, en la que existe violencia, injusticia, desigualdad, corrupción, en la que hemos normalizado el mal. Estábamos caminando y me sorprendía porque en París nos quejábamos, Nerea y yo, de que no hay papeleras. Teníamos para tirar la basura, cosas, papeles, lo típico, la piel del plátano, una cosa ahí, estaba en el carro. No podíamos tirar papeleras y al final le dijimos a Andrea y a Abel: pero hermanos, ¿por qué no hay papeleras en París? Y me dijo: por seguridad, porque hay atentados. Entonces, como allí colocan las bombas, pues han tenido que quitar las papeleras. Y yo pensaba: ¿pero qué sociedad es esta que no pueden tener ni papeleras? Una sociedad de violencia, de injusticia, y en la que muchas veces contemplamos con impotencia cómo parece que el mal se sale con la suya, porque a veces los atentados se acaban produciendo y hay gente que muere. Y entonces, ante esa maldad, ante esa atrocidad, nos preguntamos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? Y esa es la queja que presenta Habacuc. Habacuc se queja por la falta de justicia. Ahora, ¿de qué justicia habla Habacuc? Porque para que algo sea justo, o más bien para que algo sea injusto, debemos ponernos todos de acuerdo en aquello que es justo. Para que algo sea justo, debe existir una ley moral absoluta y objetiva que nos vincule a todos, que nos someta a todos a definir lo que es bueno y lo que es malo. Si la verdad es relativa, entonces también lo es la justicia. Y si la justicia es relativa, entonces no podemos quejarnos de que hay injusticia. ¿Se entiende? Las cosmovisiones del mundo de hoy abogan por un relativismo moral. Te dicen que todo vale, que nada es bueno, que nada es malo, que depende de cómo se mire, que si a uno le va bien no te tienes que meter con su vida, que cada uno tiene que definir su destino, lo que le guste, lo que le place, y mientras tú no hagas daño a nadie, vive como te dé la gana. Vive y deja vivir, como decía el Rey León, ¿no? Hakuna Matata. Vive y sé feliz. Haz lo que te venga en gana.
disfruta. Una moral, una ética basada en el deseo, en el anhelo, en la lujuria de nuestro corazón, en nuestras pasiones. En el pragmatismo del evolucionismo, que se dice que si algo te sirve para alcanzar tus fines, está bien. Al fin y al cabo, todos somos monos que hemos evolucionado. Si te es útil para sobrevivir, nadie puede decirte que es malo. Esa es la cosmovisión que impera hoy en día. Se establece una ética y una moral basada en todos estos conceptos. Este tipo de cosmovisiones son los que imperan en nuestros días, y si abrazamos este tipo de ideas subjetivas, relativistas, humanistas, debemos renunciar entonces a toda idea de justicia absoluta. De hecho, no quisiera dar una clase de filosofía ahora, pero eso es la conclusión, al menos coherente y honesta, a la que llegó Nietzsche. Él decía, si matamos a Dios, si renunciamos a Dios, entonces también debemos renunciar de todo sistema moral absoluto. Tenemos que reescribir nuestra ética. No podemos decir, Dios no, pero los valores del cristianismo sí. Eso es una contradicción, según decía Nietzsche, ¿no? Sin embargo, aquellos que te dicen que todo es relativo, que todo es subjetivo, que todo es según como se mire, que hagas lo que quieras, aquellos que dicen que hay tantas verdades como personas y que no debemos juzgar para que cada uno viva como quiera, esos mismos después se quejan en el mundo y normalmente contra Dios de que hay injusticia. Y la pregunta que yo les haría a esas personas es, ¿en base a qué ley justa dices que hay injusticia? Porque si no hay justicia absoluta, no es coherente que te quejes por ninguna injusticia, pero lo cierto es que esas personas y todos nosotros sabemos en el fondo de nuestro corazón que existe una verdad absoluta y unas normas éticas absolutas. Todos sabemos que existe un bien y un mal objetivos. El problema es que si reconocemos que hay una ley moral universal, entonces debemos reconocer que existe un legislador universal. Y ese legislador no puede ser otro que Dios. Dios es el que pone las normas, Dios es el que dicta lo que está bien y lo que está mal, Dios es el que dice lo que es justo y lo que no es justo. Y Habacuc conocía perfectamente esto, y precisamente se refiere a esto, a que se está quebrantando la ley del Dios todopoderoso y soberano que debía regir la vida en Israel para hablar de injusticia. Dios le había dado la ley a Israel en el Sinaí con el propósito de que su pueblo le representara en la tierra. Así que la misión de Israel era conocer al Señor, conocer al Dios que le había dado esa ley para aplicarla correctamente. Y al aplicar correctamente su ley, al vivir conforme a los preceptos y los mandatos del Señor, el mundo, las naciones de su alrededor se asombraran de lo maravilloso que es el Señor. La gente que estaba afuera tenía que mirar a Israel y decir, wow, yo quiero vivir como ellos viven. Esa gente brilla, tiene algo especial, porque eso debía ser un reflejo de la gloria y la hermosura de Dios. Israel debía representar a Dios en la tierra para que el nombre de Dios fuera glorificado en todo el mundo, pero en lugar de eso, en lugar de estar siendo unos fieles representantes del Señor, el pueblo de Dios estaba deshonrando el nombre de Dios. Estaba desobedeciendo la ley de Dios. El nombre del Señor estaba siendo pisoteado, burlado, puesto en duda. ¿Por qué? Porque habían abandonado la ley. Hermanos, una sociedad es el reflejo o es el producto de su relación con Dios. ¿Cómo hemos llegado a que en Occidente, porque lo que se vive en Francia es muy parecido a lo que se vive en España, se lleguen a estos puntos de locura, a esta decadencia moral, ética, de valores? ¿Cómo hemos llegado aquí? Pues todo eso es un eco de lo que ocurrió hace cientos de años. Las ideas de la Ilustración, el secularismo, las ideas del evolucionismo, el humanismo, la Revolución Francesa, ¿no? Como es igualdad, libertad, igualdad y fraternidad. Igualdad, libertad y fraternidad sin Dios. Amén. Igualdad, fraternidad, libertad. Amén. Es la Iglesia.
es lo que debe producir, es lo que debe ser el pueblo de Dios, en el que todos somos iguales, nos amamos fraternalmente, somos libres en Cristo. No, pero el mundo dice, no, esas ideas, pero sin Dios. La Francia, la España de hoy, es el producto de haber abandonado los valores de la Biblia. Y lo mismo había ocurrido en Judá en tiempos de Habacuc. Habían abandonado la ley del Señor y la sociedad era un producto de eso. No tenían respeto por las cosas del Señor. Y ese abandono espiritual había provocado una situación de decadencia tan grande que hizo que el profeta levantara su queja ante Dios. Señor, ¿por qué permites la injusticia? ¿Por qué permites la maldad sin que hagas nada? Señor, la gente se está burlando de ti. Parece que tu ley no vale nada y en medio de eso tú guardas silencio. ¿Cómo es posible, Dios mío, tú que eres santo, que eres bueno, que eres todopoderoso, que permitas esta situación? Y ahora vemos cómo Dios responde a esta pregunta por medio del segundo punto de la predicación, que es: Dios castigará la injusticia. Dios castigará la injusticia. Versículo 5 en adelante dice: responde Dios así: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y poderosa y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Amén. Ante la queja de Habacuc, la respuesta de Dios no se hace esperar. Y Dios le revela al profeta que la injusticia no va a salir impune. Dios iba a castigar todo el mal que había perpetrado su pueblo y además lo iba a hacer por medio de una nación cruel, una nación violenta y muy poderosa. Aquí el texto habla de los caldeos, lo que más comúnmente conocemos como el pueblo de Babilonia, los babilonios. Un pueblo del norte, un pueblo temible. Ese pueblo iba a ser el instrumento que Dios iba a utilizar para castigar la injusticia de su propio pueblo. De hecho, Dios ya había anunciado esto mismo cuando había dado la ley para que su pueblo le representara. En ese momento Dios le dijo a su pueblo, por medio de Moisés, que si su pueblo vivía cumpliendo la ley y obedeciendo la ley, le iba a ir bien, iba a ser bendecido. Habría bendición. Pero Dios también advirtió de que si el pueblo de Dios desobedecía la ley y se rebelaba contra el Señor, dice Deuteronomio 28 del 49 al 52, dice lo siguiente: la advertencia de Dios contra la desobediencia: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová Dios te hubiere dado. Fíjate cómo parece un texto prácticamente paralelo, cuando define esa nación que vendrá para castigar al pueblo a través de la desobediencia, con el texto que estamos leyendo en Habacuc, hablando de los babilonios que venían como castigo. Cientos de años antes, Dios ya había revelado con bastantes detalles lo que iba a suceder. Si el pueblo obedecía, habría bendición, pero si desobedecía, la injusticia hecha y cometida por el pueblo de Dios iba a ser castigada. Y esto, hermano, nos enseña al menos dos cosas muy importantes.
En primer lugar, nos enseña que Dios es todopoderoso y soberano sobre todas las cosas. Esto es muy pertinente con el nombre de la iglesia, Dios soberano. Amén. Dios es soberano, absolutamente soberano. Fíjate cómo Dios iba a castigar la injusticia de su pueblo. Dios iba a utilizar como instrumento de juicio a toda una nación para conquistarles y darles su merecido castigo. Ahora bien, para que eso fuera posible, pensemos un momento en esto. Tuvieron que ocurrir muchas cosas. Mira, tuvo que ocurrir primero que Babilonia empezara a existir, cientos de kilómetros al norte de lo que estaba pasando en Israel. Tuvo que crecer Babilonia como nación, tuvo que fortalecerse, tuvo que desarrollar un sentido de identidad nacional, una cultura propia, un ejército poderoso, tuvo que comerciar y enriquecerse, tuvo que engendrar a personas con talento que aportaran valor a esa sociedad, tuvo que tener gobernantes con carisma y con astucia para crecer, para hacer que la nación creciera, y en un momento dado tuvo que tener el deseo de expandirse y conquistar ese lugar estratégico que estaba al este del Mediterráneo, para querer expandir su reino y conquistar a Judá. Y todo eso, ese sinfín de detalles y de situaciones, se fraguó a través de cientos de años y de múltiples detalles, y pareciera que todo estaba sucediendo por azar, simplemente porque así tiene que ser, porque las personas lo querían, se habían dado las circunstancias. Incluso los propios babilonios iban a pensar que todo eso provenía del valor de su fuerza. Dice el versículo 11, dice: luego pasará como el huracán y ofenderá a Babilonia, atribuyendo su fuerza a su Dios. Pero hermanos, nada más lejos de la realidad. Detrás de todo eso, de ese sinfín de acontecimientos aparentemente azarosos, estaba el Dios todopoderoso y soberano, llevando a cabo meticulosamente sus benditos planes. Versículo 6 dice: porque he aquí, yo levanto a los caldeos. Dios estaba moviendo todos los hilos para llevar a cabo su plan, para que en el momento que Él había determinado, los babilonios fueran a castigar a Judá, para ejecutar su justo castigo. Dios es soberano, Dios es todopoderoso, y al fin de cuentas, todas las cosas, cada detalle que ocurre en toda su creación, suceden en este mundo para servir a que se cumplan sus decretos soberanos. ¡Wow! Salmos 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Salmos 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Así que cuando escuches que hay guerras y rumores de guerras, y veas en las noticias los movimientos asombrosos y extraños de la geopolítica, y te asombres de lo mal que está el mundo, y de lo inestable que están todas las cosas, y de lo complicado que está todo, y de lo cara que está la gasolina, debes recordar que detrás de todo lo que ocurre en este mundo hay un Dios soberano y todopoderoso que lo tiene todo, absolutamente todo, bajo control. Y que todas las cosas ocurren para que se cumplan sus propósitos. Mira lo que dice Daniel 4:35. Dice que Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Hermano, hermana, Dios gobierna sobre tu vida de una forma absolutamente meticulosa. No hay nada que ocurra en toda tu vida, de principio a fin, que no esté bajo el gobierno y el control de Dios. Así que déjame decirte que tú has estado, estás ahora y estarás donde el Señor quiere. La situación que estás atravesando ahora, lo que estás sintiendo en este momento, las experiencias que estás pasando ahora, todo el contexto en el que estás ahora mismo ubicado, todo está orquestado por un Dios todopoderoso y soberano que quiere esto para ti, para mostrar su gloria en ti, para que se cumplan sus propósitos en ti. Así que, hermano, hermana, abrázalo con fe. Estás donde Dios quiere que estés para su gloria.
Babilonia iba a ser el instrumento de Dios para castigar a su propio pueblo a causa de su injusticia. Toda maldad iba a ser justamente castigada. Y esto nos enseña también que Dios, además de todopoderoso y además de soberano, es un Dios justo. Dios es justo. Dios está comprometido con su ley, hermanos. Dios es el que dicta lo que es bueno y lo que es malo. Su ley es perfecta, su ley merece ser obedecida, su ley es completamente justa y Dios nunca, jamás va a pasar por alto su justicia. Por tanto, todo aquel que incumple su ley está haciendo lo malo. Y como Dios es bueno y Dios es justo, Él tiene el deber moral de castigar con justicia a todo aquel que haga el mal. De hecho, esa misma sed de justicia está en todos nosotros. ¿A quién le gusta que venza el malo en las películas? Ayer estabais viendo Spider-Man con los niños. A mí no me gustan mucho las películas de superhéroes, no me gusta mucho el universo Marvel, pero a mis hijos les encanta, así que me he hecho fan a la fuerza. Y todas estas películas tienen un ingrediente en común. Hay un héroe y hay un villano. Y todos cuando vemos la película queremos que el héroe salga victorioso y el villano reciba su merecido. De hecho, así es como la película acaba bien. Qué mala película de Spider-Man sería si el que gana es el Duende Verde. No, el Duende Verde tiene que ser castigado. Spider-Man tiene que ganar. Esa sed de justicia que tenemos en nuestro corazón viene porque nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. En nuestro foro interno queremos que venza el bien y que el mal sea juzgado. No queremos que el mal se salga con la suya. Queremos que triunfe el bien. Y por eso Dios va a cumplir su justicia y va a castigar toda maldad. Porque Él es bueno. Y todo aquel que hace lo malo es injusto y merece ser castigado. Ahora, en este punto yo quiero hacerte una pregunta a ti ahora. ¿Tú has cumplido con la ley de Dios de manera perfecta? ¿Alguna vez has quebrantado algún mandamiento del Señor? ¿Alguna vez has criticado a alguien? ¿Alguna vez has robado algo? ¿Alguna vez has tenido envidia de alguien, aunque fuera sutilmente? ¿Has codiciado lo que tiene otro? ¿Alguna vez has dicho alguna mentira? ¿Alguna mentirijilla? ¿Alguna mentira piadosa, como dicen algunos? Por cierto, eso no existe. Mentira y piedad son antagónicos. ¿Alguna vez has ocultado parte de la verdad para salirte con la tuya, para manipular alguna situación? En otras palabras, ¿alguna vez has sido injusto? Déjame decirte que la Biblia afirma que todos los que estamos aquí debemos responder que sí. Todos hemos pecado, todos hemos sido injustos en alguna ocasión y por tanto todos nosotros merecemos que el justo castigo de Dios caiga sobre nosotros. Todos nosotros le hemos dado la espalda a Dios, le hemos retado con nuestra soberbia, nos hemos rebelado contra Él, hemos desobedecido su ley, amamos al pecado, aborrecemos la justicia. Todos nosotros somos injustos por naturaleza, que hacemos injusticia y contribuimos con nuestra maldad a que este mundo sea un lugar horrible. ¿Sabes por qué en este mundo existe la injusticia? Porque nosotros somos injustos y somos pecadores y en este mundo hay miles de millones de personas que también son injustas y pecadoras. ¿Qué podría salir mal? Así que la pregunta no debería ser ¿por qué existe la injusticia? La pregunta más bien debería ser ¿cómo es posible que todavía pasen algunas cosas buenas en medio de un mundo con miles de millones de pecadores como tú y como yo? Esa es la pregunta. Y es verdad que no somos todo lo malo que podemos llegar a ser. Es verdad que hay personas que son peores que nosotros. Yo al menos me considero más buena gente que Hitler y que Stalin. Soy algo más buen chico que Jack el Destripador. Es verdad. Espero que todos estéis de acuerdo aquí, ¿no?
Que cuando os comparéis con estos personajes digáis, yo soy mejor que ellos, espero. Pero todos en verdad somos pecadores que no vivimos para la gloria de Dios. Todos hemos incumplido su justa ley en algún momento. Todos hemos sido egoístas o negligentes o hijos desobedientes o padres descuidados o trabajadores perezosos y aprovechados o jefes abusones y también hemos sido desconsiderados o tal vez hemos sido hipócritas o nos hemos creído mejores que los demás con aires de superioridad moral. Todos hemos sido infieles alguna vez, aunque sea en un pensamiento fugaz. Todos hemos sido amigos desleales en algún momento. Por tanto, todos nosotros hemos contribuido, hemos puesto nuestro pequeño granito de arena para que este mundo sea un lugar lleno de injusticia. Y por tanto, todos nosotros merecemos el justo castigo de Dios por nuestros pecados. Aquí alguno puede pensar, bueno, es verdad que soy pecador, pero también hago cosas buenas. A veces me porto bien. Lo importante es hacer lo que uno puede, es ir compensando, ¿no? Y que al final de tu vida el marcador esté en positivo. Déjame decirte, en primer lugar, a los ojos de Dios, no a los míos, a los de Dios, realmente ningún pecador hace nada realmente bien. Porque hacer el bien en su sentido más profundo y correcto, el bien. Hacer el bien es hacer lo correcto con la motivación correcta. Y la única motivación correcta es hacer lo correcto para la gloria y la honra de Dios, en toda su plenitud. Es posible que a veces alguien pueda hacer algo que está bien, que cumple con la ley de Dios. Alguien puede compartir, puede decir la verdad a pesar de que está perdiendo con ello, puede tratar de criar bien a sus hijos, de ser un amigo fiel. Pero realmente nadie a los ojos del Señor hace las cosas con una motivación totalmente limpia. Dice la palabra que a nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia a sus ojos santos. Porque en todos nosotros siempre hay algún punto de egoísmo o de vanagloria, algo de pecado en nosotros por nuestra propia naturaleza que empaña todo lo bueno que hacemos. Así que no, a los ojos de Dios, de un Dios 3 veces santo que ve hasta el último recoveco de tu alma, no hay nadie que haga algo realmente bueno. Como dice la palabra, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos desviado, todos nos hemos hecho inútiles. Además, Dios no mide las cosas de esa manera. La justicia no funciona por compensación. No se trata de que tu marcador quede en positivo. Dice Santiago 2:20 que que cualquiera de nosotros guardare toda la ley, toda. Imaginaros que seamos capaces de guardar toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, que para Dios o eres perfectamente justo o eres totalmente injusto. Así que no hay forma de escapar del justo castigo de Dios. Todos somos pecadores, todos hacemos injusticia, todos merecemos que Dios nos castigue por nuestros pecados y nos lo merecemos porque Él es bueno y como es bueno tiene el deber moral de castigar todo el mal que existe en este universo. Y la mala noticia es que ese mal nos incluye a ti y a mí. Y por si esto fuera poco, la Biblia afirma también que ninguno de nosotros podemos hacer nada para solucionar nuestro problema de justicia delante del Señor. La epístola a Romanos dice el apóstol Pablo que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no tiene poder para salvar, no porque la ley sea mala, sino porque nosotros somos incapaces por cuanto somos pecadores. La ley lo que hace es informarnos de que somos pecadores. Es el espejo que nos indica lo mal que estamos. La ley nos muestra que nosotros somos los que tenemos el problema porque la ley es buena, nosotros no podemos. Entonces la ley nos acusa, nos culpa y la ley es lo que nos hace entender que estamos totalmente perdidos y somos culpables. De manera que ante la pregunta ¿por qué Dios permite la injusticia?, la respuesta es que la injusticia existe por nuestra culpa, no por la suya.
Y la buena noticia es que Dios va a castigar toda injusticia de este mundo. Pero la gran mala noticia también es que ese juicio incluye castigarnos a cada uno de nosotros por nuestra maldad. Y hermanos, en este punto, si Dios hubiera dejado las cosas aquí y le hubiera dicho a Habacuc: tranquilo que yo traigo a los caldeos para castigar la injusticia, voy a ponerlo todo en su lugar. Y lo mismo hubiera hecho en el plano cosmológico, en el plano universal. Le hubiera dicho: yo voy a castigar toda maldad y punto. Los ángeles hubieran cantado aleluya. Pero entonces también deberíamos decir que ningún ser humano podría ser salvo ni estar en su presencia. Y hermanos, por esa razón tuvo que venir Jesucristo a morir en una cruz. Jesús es el Hijo de Dios encarnado que vivió como hombre una vida perfecta. Él cumplió perfectamente la ley de Dios en toda su vida. Él nunca hizo maldad, nunca cometió ningún pecado. Esa ley a la que apela Habacuc fue cumplida perfectamente por nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue un ser humano completamente, perfectamente, íntegramente justo. Y la pregunta entonces es: si fue justo, ¿por qué tuvo que morir en una cruz? Y la respuesta es que Jesús se entregó de forma voluntaria por amor. Un amor que sobrepasa todo entendimiento. Un amor que rompe todos los esquemas. Un amor inmedible cuyo propósito era poder salvarnos. En la cruz del Calvario, Dios Padre derramó todo el castigo, toda la justicia que merece mi pecado contra su Hijo Santo, para que entonces su justicia pudiera ser satisfecha. Y al ser su justicia satisfecha en su Hijo, entonces poder perdonarme a mí, que soy pecador, sin dejar de ser justo. Ese es el intercambio que ocurre en la cruz. El justo pagó por los injustos, para que los injustos pudieran ser perdonados, sin que Dios tuviera que pasar por alto su justicia. Hermanos, yo merecía estar en esa cruz, pero Cristo pagó por mí. Y ahora mi injusticia, que merecía ser castigada, puede ser perdonada porque Jesús cargó con mi pecado. Y la única manera, la única forma que eso también sea para todos los que estamos aquí, para cada uno de nosotros, es por medio de creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces y solo entonces serás salvo. Ven a Cristo y todas tus injusticias serán perdonadas. Iglesia, el texto de hoy nos recuerda la gravedad del pecado. Nos recuerda que este mundo muchas veces es un lugar horrible por culpa del pecado, por culpa de la injusticia. Y nos recuerda también que Dios es un Dios soberano y recto, que va a hacer justicia. Y eso, a los que esperamos en Dios, nos debe llenar de esperanza, porque sabemos en Cristo que al final todo mal va a ser castigado. Y en Él tenemos victoria, una victoria eterna en el que el bien va a imponerse sobre el mal de forma definitivamente cuando Cristo venga en su gloria. Así que, hermanos, los que estamos en Cristo, tenemos todos los motivos del mundo para vivir llenos de esperanza a pesar de que el mundo está lleno de pecado. Así que si eres cristiano, recuerda que Dios te ha salvado por medio de su Hijo. Y la respuesta coherente ante eso es vivir en gratitud, haciendo todas las cosas para la gloria de Dios. Vivir en santidad, apartado del mal, sabiendo que Dios es justo, que Dios nunca va a ser burlado. Vivir examinándote a ti mismo, buscando de corazón vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nuestro llamado como iglesia es ser unos fieles representantes de Dios en este mundo. Sí, sabemos que no somos perfectos, pero nuestro llamado sí es ser íntegros y ser sinceros. Vivir en continuo arrepentimiento. Hermanos,
El juicio de Dios empieza por su casa, dice la palabra. Tenemos que vivir en temor del Señor y en coherencia con nuestra profesión, nuestro llamado. El mundo mira a la iglesia y la iglesia tiene el deber de representar a Dios en este mundo de maldad. Habacuc clamó para que Dios hiciera justicia y Dios le declaró que eso es lo que iba a hacer por medio de Babilonia. Hermanos, Dios va a juzgar todo el mal. Así que recordemos que el bien va a triunfar sobre el mal, pero sobre todo, recordemos que Jesucristo vino a este mundo para traer salvación a personas injustas como cada uno de nosotros. Recordemos que en esa cruz la justicia de Dios fue satisfecha para que fuera posible, a pesar de un mundo de injusticia, de pecado, de tinieblas, de maldad, de confusión, de este mundo horrible, para que fuera posible la esperanza que tenemos entre manos y poder anunciar salvación a este mundo que está en tinieblas. Amén. Seamos heraldos, hermanos. Que su justicia y su juicio nos lleve a proclamar las buenas nuevas en nuestra vida y en nuestras palabras en este mundo que nos observa. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por habernos regalado este texto que nos enseña, Señor, que estamos en tus manos, que tú eres el Dios de todo detalle, que no hay nada que se escape a tu voluntad y que tú vas a impartir justicia, Dios mío, sobre todo mal, que tú no puedes ser burlado, que eres un Dios santo y justo. Enséñanos, Señor, a caminar de puntillas delante de ti y a confiar, Señor, en tu poder, en tu juicio, en tu amor, en tu misericordia, a poner los ojos en tu Hijo, autor y consumador de la fe. Señor, gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque sabemos que tú no vas a pasar por alto la injusticia y a pesar de ser pecadores nos has provisto de un medio precioso, de una sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, por la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva. Te pido, Señor, que esta iglesia, Dios mío, viva en santidad, en coherencia con tu santo evangelio y que muchos más puedan conocer que en medio de este mundo de tinieblas sigue habiendo esperanza, sigue habiendo oportunidad. Estamos en tiempo de gracia, Señor. Que muchos más vengan al arrepentimiento y a la fe para tener vida y vida en tu nombre. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.